Buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que tengan una bonita mañana de sábado. Vamos a postrarnos de rodillas otra vez y vamos a orar, por favor. Amén. Dar la lección para pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, cuya morada está en lo alto y sublime de los cielos, te damos gracias porque en este día, sábado de mañana, hemos podido venir aquí, Señor Jesús, a presentarnos delante de ti. Anhelamos que tu Santo Espíritu llegue y dirija los impulsos nerviosos de nuestras neuronas, dirija el proceso de la sinapsis que hay en nuestro cerebro y que en cada corrientazo, que en cada proceso químico que hay en nuestro cerebro, sea el Espíritu Santo como director maestro de nuestra mente, dirigiéndola y llevándola a toda verdad. Que se puedan realizar las conexiones necesarias, Señor, para que pueda quedar la verdad arraigada en nuestro cerebro. Y a través de esos procesos químicos y eléctricos tan maravillosos que tú colocaste en el cerebro de Adán cuando lo estabas formando del barro, pueda nuestra mente, Señor Jesús, almacenar y atesorar la verdad que está en tu palabra, en la pureza y en la sencillez del Evangelio, en su naturaleza primitiva, en su naturaleza primogenia, en su primer amor de la iglesia, cuando tú, Señor Jesús, la estableciste sobre la tierra. Gracias por este sábado de mañana y gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de venir aquí, Señor, y estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Bueno, un feliz sábado, mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien en este día. Amén. Eh, Igualmente, Amén. hermano Igual, Sebastián. Señor lo feliz bendiga. sábado, sábado. Gracias, un feliz sábado para todos también. Voy a proceder a compartir mi pantalla para ver la lección. Yo he estructurado un pequeño documento. Es un extracto de las mismas preguntas que vamos a encontrar en, en bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Pueden ver la Sí, hermano presentación. José. Sí, Sí, hermano. todo está correcto, hermano Sebas. Adelante. Es un extracto de las mismas preguntas, pero pues estructuradas en un PowerPoint. Así que bueno, vamos a comenzar. El día de hoy, bueno, esta semana realmente estuvimos estudiando la lección número 12. Esta lección data de diciembre 21 de 1889. Hablamos del siglo XIX, es decir, hace más de 100 años. Hace más de un siglo que el conocimiento de la verdad llegó al pueblo adventista y los pioneros estuvieron estudiando la carta a los hebreos. A nosotros hoy, 100 años después, nos llega esta verdad y vamos a comenzar. Eh, Como punto de partida, la lección comienza en el capítulo 7 de Hebreos, continúa realmente, y va del versículo 4 de Hebreos 4 a el versículo 14, capítulo 7, versículo 4 al versículo 14. Eh, He decidido comenzar a leer todos los versículos para poner un contexto de dónde vamos a ir y posteriormente vamos a retomar pregunta por pregunta. Dice, considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley
¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Una vez leído esto, bueno, si nosotros recordamos para aquellos que nos escuchan por primera vez o que quieren tener un contexto, en la carta de los Hebreos vamos a encontrar en este versículo que se recuerda la historia de cuando Abraham fue a salvar a su sobrino Lot, porque los reyes del valle se confabularon contra los reyes de Sodoma y se llevaron cautivos a las personas de varias ciudades. Entre esos cautivos iba su sobrino Lot. Así que Abraham toma 70 de sus criados, hombres que no estaban adiestrados para la guerra, pero que estaban adiestrados en el trabajo y en la defensa del ganado frente a las fieras salvajes, iba y guerrea sabiamente con la bendición de Dios y vence a toda una multitud, a un ejército completo de, creo que eran 5 reyes de la llanura, eh, y los vence con sus 70 hombres. Naturalmente, para nosotros poder entender cómo se da el contexto de la batalla, estaban llenos del Espíritu Santo, no solamente Abraham, sino también sus criados, y vencieron y recuperaron las propiedades que habían sido llevadas, los tesoros, la riqueza de Sodoma, que no era poca, era mucha. Y bueno, Abraham regresa y le entrega a Melquisedec, un sacerdote de la ciudad de Salem, los diezmos, es decir, el 10% de todo lo que Abraham recuperó. Ese es el contexto en el que en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 el versículo 10 Abraham entrega los diezmos. Es decir, posterior al botín de guerra, la ganancia de la guerra, estos diezmos vienen a ser lo que Abraham recupera de toda la riqueza de la ciudad de Sodoma y bueno, de lo que cada uno de los hombres recibió, porque Abraham no quiso recibir parte de esa riqueza, para que luego no dijera el rey de Sodoma que él había enriquecido a Abraham. Como nota aclaratoria, he tomado el libro de los Hebreos, del capítulo 7 llamado Cristo es superior a Melquisedec, y páginas 107, 108 y 109, para enriquecer la respuesta a las preguntas. Así que, bueno, comencemos. ¿A quién se parecía Melquisedec en su sacerdocio? Vamos a responder esta pregunta y posteriormente continuaremos desarrollándola más. ¿Alguien sabe a quién se parecía Melquisedec en su sacerdocio? ¿Pueden participar, por favor? A Cristo. Muy bien. Melquisedec en su sacerdocio se parecía al sacerdocio de Cristo. Yo escuché hace mucho tiempo que Melquisedec era Cristo. ¿Es eso correcto? No, no, señor. No. El Espíritu y Profecía nos enseña que Melquisedec no era Cristo, no era el Espíritu Santo, no era ninguna persona divina, no era algo sobrenatural o extraño, ¿no? Melquisedec era un hombre que era sacerdote de Dios en la tierra, pero tenía un sacerdocio muy particular que nos sirve para entender el desarrollo de lo que va a venir a ser más adelante el sacerdocio de nuestro Señor Jesús y naturalmente el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio levítico y luego el sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Entonces, segunda pregunta de elección. ¿Tendrá Cristo algún sucesor en su oficio sacerdotal? Alguien que por favor busque Hebreos, capítulo 5 versículo 6 y lo lea. Amén. Hebreos 5:6, como también dice el otro lugar, en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, tenemos la expresión. Bueno, hermano, entonces le pregunto, ¿tendrá Cristo sucesor en su oficio sacerdotal? Es decir, después de Jesús, ¿habrá otro sacerdote? No, porque dice, tú eres sacerdote para siempre. Entonces, no, nadie más lo va a suceder.
Esa expresión para siempre denota que no hay un después, ¿verdad? Entonces, la segunda pregunta, la respuesta es que Jesús no tendrá un sucesor en su oficio sacerdotal. Es decir, que es sacerdote para siempre, por siempre y para siempre. Entonces, no, cuando Cristo termine su obra Sí, sumo sacerdotal, sí, adelante, madre, sí, era respecto a lo que va a decir. Sí. adelante, por favor. No, no, explíquelo usted, Sebastián. Y cuando el Señor Jesús termine, porque será para siempre en el sentido hasta cuando termine su obra en el santuario celestial, ¿no? Como sumo sacerdote, ya después asumirá el papel de rey, rey de reyes, señor de señores y rey de reyes en el reino que él tiene preparado para sus hijos. Así es, entonces cuando Cristo termine su obra como sumo sacerdote, va a asumir su oficio y labor de rey en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta número 3 dice, ¿cómo se probó la grandeza de Melquisedec? ¿Cómo probamos nosotros que Melquisedec era más grande que Abraham? ¿Por qué era más grande que Abraham? ¿Por qué era más grande el sacerdocio de Melquisedec que el sacerdocio levítico? Lectura de Hebreos capítulo 7, versículo 4. Amén. Considerad cuán grande fue Melquisedec, a quien aún el patriarca Abraham le dio el diezmo del botín. Vale. Entonces, tenemos que los versículos que están mencionados anteriormente, eh, hay 4 puntos donde se dice que el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Abraham. Estos versículos van del versículo 4, ¿cierto? Hasta el versículo número 10. Esto lo he tomado del libro que mencioné anteriormente y vamos a leer. Entonces, ¿cuáles son esos 4 puntos, las 4 cosas en las que el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón? Primero, dice que esos versículos, bueno, esos 4 puntos son, primero, Abraham el patriarca le dio los diezmos del botín. El segundo es que lo bendijo, ¿sí? Melquisedec bendijo a Abraham, o sea, el que tenía las promesas. El tercero es que aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por último, fue que en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Ahora, leyendo el comentario, el versículo dice, encontramos que considerad cuán grande era este hombre. Es la grandeza de Melquisedec la que el autor quiere mostrar, porque si él puede mostrar cuán grande fue Melquisedec, entonces también puede mostrar fácilmente que Cristo es aún mayor. La expresión aún el patriarca Abraham, llamado aquí el patriarca, para aumentar el efecto, pues decir que Abraham tenía una grandeza, Melquisedec era tan grande que aún el patriarca le pagó los diezmos. Al hacerlo así, Abraham reconoció el sacerdocio como autoridad superior de Melquisedec. Es decir, que al ser un Melquisedec sacerdote, era superior a Abraham. E incluso si revisamos el contexto en el que un hombre gana la guerra contra 5 reyes poderosos, aún así Abraham va y le da el diezmo. En otras circunstancias, si nosotros conocemos las reglas de la guerra, quien vence una guerra es quien es superior. En este sentido, pues encontramos que Abraham va y después de vencer en la guerra y venir enriquecido, y pudo enriquecerse pero decidió no hacerlo, le entrega el 10% del botín a Melquisedec.
No era poco lo que le entregaba a Abraham, era bastante. Si pensamos en la riqueza que había en Sodoma y las ciudades aledañas. Así que Abraham reconoce que Melquisedec estaba por encima de él, al ser sacerdote de Dios. Es decir, al llevar la marca, la impronta de un hombre que hacía la voluntad de Dios en la tierra. ¿Sí? Entonces se prueba que Melquisedec es más grande que Abraham porque Abraham reconoció la autoridad de Melquisedec. En síntesis podemos decir eso. No sé si hasta acá hayan preguntas, observaciones. ¿Alguien desea hacer un comentario? Puede hacerlo, por favor, adelante. Bien, entonces todo claro hasta aquí. Vamos a la pregunta número 4, ¿sí? Y la pregunta número 4 es, ¿quién tomaba los diezmos en la dispensación mosaica? Podemos encontrar en el capítulo 7, versículo 5. Amén. Amén. Según la ley, los levitas que toman el sacerdocio tenían orden de recibir el diezmo del pueblo, es a saber, de sus hermanos, aunque estos también proceden de la estirpe de Abraham. Entonces sabemos que eso eran los levitas los que tomaban el diezmo del pueblo de Israel o de sus propios hermanos, ¿sí? Porque dice al final, porque también proceden de la estirpe de Abraham. Sabemos que todas las 12 tribus de Israel, pues obviamente eran descendientes de Abraham también. Muchas gracias, hermana Ángela. Entonces, ¿quién tomaba los diezmos en la dispensación mosaica? Bueno, pues los hijos de Leví, ¿sí? ¿Por qué? Porque había un mandamiento, es decir, había una ley que les permitía tomar del pueblo los diezmos, ¿sí? Pese a que eran hijos de Abraham, pues podían tener esa posibilidad. Y nosotros sabemos que la ganaron por su obediencia. Cuando Aarón decide hacer el becerro de oro, la tribu de Leví es la única tribu que no participa de esa locura, de ese bacanal, de esa desviación a los pies del monte Sinaí. Se apartaron y el Señor los apartó para él. De ahí viene que los Leví fuesen apartados y que hubiese una ley para que ellos tomaran el sacerdocio. Ahora, el mandamiento de recibir diezmos. Los levitas no solamente tenían permiso como para recibir diezmos, sino que un mandamiento para proceder así. Este los constituyó una orden divinamente ordenada. Sin embargo, no eran los primeros en recibir diezmos. Melquisedec lo hizo antes que ellos. Si ellos estaban divinamente ordenados, Melquisedec también lo fue. Y el hecho que aún el patriarca Abraham le pagó a Melquisedec los diezmos muestra que él tenía el más alto apoyo que un hombre podía tener. Si los levitas fueron autorizados por Dios para recibir diezmos, Melquisedec lo fue aún más. Así que, ¿quién tomaba los diezmos en la dispensación mosaica? La respuesta es, los levitas, por orden divina, eran quienes tomaban el diezmo. Ahora, ¿de quién descendían los sacerdotes? Vamos a encontrarlo en el versículo 5 también, que la hermana Ángela ya nos leyó. Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. La versión de la Biblia que he puesto acá es la Reina Valera de 1960. Entonces, ¿de quién descendían los sacerdotes? Bueno, esos sacerdotes también han salido de los lomos de la estirpe de Abraham, ¿sí? Es decir, que los levitas descendían de Abraham. Esta pregunta es muy interesante, porque quiere decir que si los levitas descendían de Abraham y Abraham dio los diezmos a Melquisedec, que era mayor que Abraham, entonces Melquisedec es mayor que los sacerdotes levíticos. Es decir, que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio levita. ¿Sí?
Por eso la pregunta aquí, ¿de quién descendían los sacerdotes? Para marcarnos la importancia, ¿sí? De que al descender de Abraham, a través de Leví, ¿sí? Y a través de la generación de Abraham, pues entonces los levitas eran inferiores al sacerdocio de Melquisedec. Por eso los levitas dan el diezmo a Melquisedec a través de su descendencia con Abraham. ¿Sí es claro eso o está un poco enredado? ¿Es claro, hermanos, para nosotros eso? Sí, hermano Sebas, todo está claro, gracias a Dios. Amén. Entonces, la respuesta de quién descendían los sacerdotes descendían de Abraham. Tengamos esto presente. Y al descender de Abraham, pues entonces eran menores que el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, ¿quién confiere la bendición? ¿La menor o la mayor? En el contexto de las bendiciones, ¿sí? Y de las maldiciones también, vamos a encontrar en la Biblia que siempre, en el contexto, bueno, la primogenitura, es el mayor quien bendice al menor, ¿sí? Es decir, una persona ya de edad bendice a una persona de menor edad. No quiere decir por esto que una persona menor no pueda bendecir en el sentido de desear el bien, de anhelar la voluntad de Dios para la vida de otra persona que sea mayor que él. Pero es en el contexto del versículo que estamos estudiando, ¿sí? De quién bendice a quién. Es decir, cambia la pregunta. ¿Bendice a Abraham a Melquisedec o Melquisedec bendice a Abraham? Es lo que se busca clarificar aquí. Y el versículo 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí el menor es Abraham, siendo patriarca y llamado padre de la fe, con cuánta mayor razón, entonces era más grande Melquisedec. En ese sentido, vuelvo y repito, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec bendijo a Abraham. Sin ninguna duda, el menor es bendecido por el mayor. Como Abraham recibió con la cabeza curvada la bendición de Melquisedec, ahí reconoció su superioridad y autoridad, oiga, espiritual. Es decir, que Melquisedec y Abraham eran iguales delante de Dios, porque Melquisedec era otro hombre, pero espiritualmente, al tener un sacerdocio, era mayor que Abraham. Hay preguntas que no están en la Biblia, pero que nos es válido hacernos a nosotros mismos y hacernos entre nosotros como hermanos. Y es bueno, es la única ocasión en la Biblia en que encontramos a Melquisedec, sí, como fuente primaria, porque después lo encontramos aquí en el libro que estamos leyendo, pero no lo encontramos, es citado hacia el pasado, ¿no? Hacia la vida de Abraham. Si Abraham le daba el diezmo del botín, quiere decir que Abraham también dio diezmos anteriormente a Melquisedec. Es decir, que Abraham conocía a Melquisedec, porque nosotros no le damos el diezmo a una persona que no conocemos, ¿verdad? Siendo algo tan sagrado como el diezmo, nosotros debemos conocer cómo es la vida, cómo es la obra, cómo son las relaciones, dónde vive, ¿verdad? ¿Qué ejemplo da? Cuando Pablo habla acerca de cómo debe ser el anciano, de cómo debe ser el ministro, de cómo debe ser la persona que se encarga de llevar al pueblo la verdad, pues da unas características, ¿no? Hombre de una sola mujer, en obediencia a la ley de Dios. Así que conocemos que Abraham tenía una relación con Melquisedec y reconocía que espiritualmente él era mayor. De ahí que una vez obtenidas las ganancias en el triunfo de la guerra, va y le entrega a Melquisedec el diezmo. Eso significa que cada cosecha que Abraham tomaba, que cada animal que Abraham tomaba, que cada una de las ganancias económicas que Abraham tomaba, es muy posible, es muy probable que hayan sido dadas a Melquisedec, ¿sí? Aquí encontramos una transacción económica por el diezmo, en obediencia al mandato divino que ya había sido dado a Abraham y
a la humanidad en el Edén, ¿verdad? Entonces, Abraham reconoce que Melquisedec es mayor que él y es Melquisedec quien bendice a Abraham. Y su superioridad tiene que ver con el ámbito espiritual. Ahora, la pregunta número 7 es, ¿quién confirió la bendición según Génesis, capítulo 14, versículos 19 y 20? Alguien que tenga la Biblia en la mano, por favor, nos comparte Génesis, la lectura de Génesis, capítulo 14, versículos 19 y 20. Amén. Y bendijo a Abraham, le dijo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y Abraham le dio el diezmo de todo. Amén. Ok, entonces, como veíamos en la pregunta anterior, es Melquisedec quien bendice a Abraham. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto aquí? Digamos que, ok, encontramos la guerra, ¿cierto? Encontramos a Abraham ganando esa guerra. ¿Por qué gana la guerra Abraham? ¿Por qué se mete Abraham a la guerra? Pues porque su sobrino y su familia han sido llevados cautivos. ¿Y por qué fue Lot a parar cautivo en manos de unos reyes paganos? Por su desobediencia, ¿cierto? Por su avaricia, por su ambición. Y cuando la tierra ya no es suficiente para Abraham y para Lot, a veces creo que debemos meditar y pensar más en estas personas. ¿Alguna vez nosotros hemos sentido que la tierra ya no es suficiente para habitar con un familiar? ¿Que las cosas materiales son tantas que se convierten en un problema? Yo creo que difícilmente. Más bien al contrario, ¿no? Pero Abraham y Lot se hicieron tan ricos y tenían tanto ganado y tenían pastores y tenían tantos criados y siervas bajo su mano que la tierra ya no les alcanzaba para proveer, que los ganados ya no les alcanzaban para repartirlos y que pudiesen pastar sana y tranquilamente. Nosotros encontramos a lo largo de la Biblia historias como la de cuando Moisés llega a defender a una de las hijas de Jetro, que posteriormente llega a ser su esposa, de unos pastores que no le permiten abrevar el ganado. Así que ya sabemos que si hay miles, cientos de animales, sean vacas, ovejas, cabras o bueyes, va a haber inconveniente. Así que Lot termina metido, secuestrado, por así decirlo, y hecho esclavo. Es el contexto en el que Abraham va y va a rescatar de la esclavitud a su sobrino. ¿Sí? Pero el contexto aún es mucho más rico e interesante, porque si miramos quién no tuvo noticia en esa parte de Oriente, entre los orientales, que un hombre llamado Abraham, que ya era grande, cuando la esposa de Abraham muere, uno de los príncipes de la tierra le dice a Abraham, tómela y entiérrela en la cueva de Macpela y esa cueva va a ser suya, porque usted es un hombre de Dios y un príncipe entre nosotros. Pero Abraham era un forastero y un advenedizo. Así que la gente conocía la grandeza que tenía Abraham, pero la grandeza que tenía Abraham no radicaba en Abraham. Y Abraham viene y da a Melquisedec los diezmos de la tierra y no recibe lo del rey de Sodoma. Y la costumbre de los seres humanos de ser cotorreros, chismosos, parlanchines, habladores y hablar de más, pero también de hablar y compartir las noticias, estaba en esta época. Así que el mundo que rodeaba a Abraham, las personas que rodeaban a Abraham, tuvieron la oportunidad de ver en Melquisedec a un hombre superior espiritualmente a quien podían acudir para recibir las bendiciones que venían del cielo. Es el contexto de lo que sucede en Génesis. Abraham va a ir al diezmo y la gente dijo, Abraham le ganó a unos reyes en la llanura, los venció a todos con unos cuantos criados, gente que
quizás se dedicaba a la ganadería probablemente, o eran panaderos en la casa de Abraham. Y fuera de eso, no se queda con la riqueza, que le pertenecía legalmente por los derechos de la guerra. Por eso el rey de Sodoma no le dice nada, sino que le dice a Abraham, yo no quiero para que a usted le guste, no diga que usted me enriqueció. No quiero recibir nada excepto la parte que le corresponde a los hombres que me acompañaron en la guerra. Así que Abraham, como dirigente militar de ese escuadrón de pastores, de criados, de siervos de él, no toma nada, excepto el 10% de lo que le pertenece para el Señor, pero a sus criados sí les paga. Así que sus criados salen ricos de la guerra. Y es mucho más allá. Al dar el diezmo, ojo, en ceremonia pública y abiertamente, porque no solamente Abraham dio el diezmo, Abraham es aquí el principal sujeto, sí, el principal personaje histórico de los sucesos que nos narra Moisés en el Génesis. Pero también los criados de Abraham dieron el diezmo, porque ese yo sé que Abraham mandará su casa tras de sí. ¿Iba a permitir a Abraham que algún criado suyo se quedase con el diezmo que le pertenecía a Dios? La respuesta es un rotundo no. Así que no solo Melquisedec bendice a Abraham, y en Abraham son benditos sus criados, sino que también Melquisedec, en ceremonia pública y abiertamente a los ojos de las naciones que habían sido libradas, junto a los que habían sido librados de la esclavitud, que no eran pocos, entre esos Lot, que esos mismos que son librados de la esclavitud, podemos decir con seguridad, porque no pasó la generación de Lot, se rebelaron. Y esos a los que Abraham libraba ya eran personas desviadas, porque fueron los mismos vecinos con los que siguió compartiendo la ciudad Lot. Entonces es muy rico el contexto y nosotros tenemos, el Señor nos da libertad naturalmente dentro del contexto bíblico de entender la sociedad para la que vivía Abraham. Abraham era la única persona aquí, junto a otras pequeñas personas, que tenían el conocimiento de Dios sobre la tierra. Y es en ese sentido que Abraham da el diezmo, obedientemente, por supuesto, pero donde el mundo antiguo pudo conocer que había un Dios que bendecía a un hombre y que ese hombre entregaba el 10% a un hombre que espiritualmente era superior. Entonces, lo bendice en ceremonia pública, ¿sí? Y dice, bendito sea Abraham, el Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. Abraham no se fue solo donde Melquisedec. Abraham presentó a las personas que también habían sido libradas, entre ellas Lot, delante de Melquisedec. Esta libertad que se nos da para estudiar de esta manera es muy hermosa, ¿verdad? De darnos cuenta que Abraham no se fue solo, sino que llevó a quienes recogió de la ciudad. Y las ciudades antiguas eran populosas y muy grandes. Tenían murallas altas y hombres muy fuertes, más que nosotros. Así que era una multitud parada viendo cómo Melquisedec bendecía a Abraham. Muy bonita la labor de Abraham, ¿verdad? Es un contexto muy rico y muy hermoso. Entonces, Melquisedec es quien bendice a Abraham. ¿Y quién pues es considerado mayor? Nos mandan a leer una nota. ¿Alguien desea, por favor, leer la nota? Adelante, por favor. ¿Alguien desea leer la nota o la leo yo? Si alguien desea participar, por favor, puede abrir su Sí, micrófono. sí, hermano. Bueno, nuestro hermanito está muy callado en el día de hoy. Quería darle el paso a algún otro hermano, pero bueno, lo hago yo. Nosotros somos llevados por todas las escrituras a creer que Melquisedec era mayor que Abraham, solo con respecto a su posición u oficio como rey y sacerdote. O sea, solo con ese respecto. Abraham no era un rey y él era solo un extranjero y un peregrino en la tierra. El sacerdocio de Melquisedec y el de Aarón eran ambos típicos del de Cristo,
pero como tipo, el primero estaba en lo más alto, porque Aarón no tenía un reino relacionado con su sacerdocio, como en el caso pues de Melquisedec, que era el rey. En este hecho, es este hecho el que da superioridad al sacerdocio de Melquisedec sobre el de Aarón, puesto que Aarón no tenía reino. Si no fuera por Melquisedec, tendríamos solamente un reino limitado, ¿sí? Y tipo muy imperfecto del sacerdocio de Cristo. Entonces, quisiera entender esta parte. Puesto que Aarón no tenía un reino, si no fuera por Melquisedec, tendríamos solamente un reino limitado y tipo muy imperfecto del sacerdocio de Cristo. En otros aspectos, Abraham sin duda no fue inferior a Melquisedec. Hermana de la, qué interesante, ¿no? Qué interesante porque dice que Aarón no tenía un reino. Bueno, vamos a explicar esto. Dice, yo subrayé en rojo. Primero, Melquisedec era mayor que Abraham solo con respecto a su posición u oficio como rey sacerdote. Yo aquí le colocaría como posición y oficio como rey y sacerdote. Las religiones paganas, ¿sí? Como los caldeos, como los egipcios, como los sumerios y como todas estas religiones que existieron en el África, en el Asia, en el mundo antiguo, tenían algo muy particular y es que el rey era también el sacerdote. Y vamos a ver más adelante en esta lección que los reyes anhelaban ser también sacerdotes porque esto les daba su posición frente a la tierra, frente a sus semejantes, ¿sí? Y frente a un reino espiritual. Sea cual fuera el que creyeran, era lo que ellos creían. Entonces, vamos a encontrar que Melquisedec no solamente, no solamente era sacerdote, sino que también era rey. Es decir, era rey de Salem. Y para ser rey, uno tenía que tener un reino, unos súbditos, un ejército, ¿verdad? Una ciudad o una serie de ciudades amuralladas, cultivos, ¿verdad? Entonces, Abraham va con el diezmo a donde un rey llamado Melquisedec, que no solamente es rey, sino que también oficia como sacerdote, ¿sí? Por eso dice que el tipo, es decir, el modelo que tenemos de sacerdocio en Melquisedec es mucho más perfecto que el de Aarón, en el sentido de que Melquisedec es rey, ¿sí? Y también es sacerdote. Aarón no era rey, Aarón no tenía un reino. Aarón era un pobre esclavo, como nosotros, pero rescatado de Egipto por mano poderosa de Dios a través de Moisés, ¿no? Como dirigente de la nación. Si comparamos y paramos aquí dos personajes, Moisés, Aarón y Melquisedec, naturalmente Melquisedec se encuentra por encima en la escala social de Aarón al ser rey. Por eso dice, es este hecho el que da superioridad al sacerdocio de Melquisedec. ¿Cuál era el hecho? ¿Sí? El hecho es que el primero estaba en lo más alto. ¿Cuál es el primero? Pues Melquisedec. El primero aquí es Melquisedec, ¿sí? Este es el primero. ¿Por qué estaba en lo más alto? El primero estaba en lo más alto. ¿Por qué? Porque Aarón no tenía un reino relacionado con su sacerdocio. Melquisedec sí. Melquisedec era rey y sacerdote. Por eso se hace mucho énfasis cuando dice que Abraham le entrega a Melquisedec rey de Salem. Esto no es cualquier cosa. ¿Por qué?
¿Por qué creen ustedes que siempre los reyes querían ser sacerdotes? Porque era un honor mucho mayor, porque no era cualquier cosa ser rey y sacerdote. Y aquí algo muy interesante, he aquí que eso lo intenta el cuerno pequeño, ser rey y sacerdote, ¿sí? No es cualquier cosa codiciar ser rey y a la vez querer ser sacerdote. Eso es un honor mucho mayor, es un honor muy alto. De ahí que las naciones paganas y que hoy en día nosotros consideremos que en Egipto, ¿sí? La posición del faraón era muy grande. De ahí que un hombre llamado Moisés le disputase y le dijese a Faraón que Dios quería sacar a la nación. Faraón como rey y sacerdote de Egipto dice, ¿y quién es Dios para que yo lo conozca? ¿Sí? Eso lo hacía Faraón por su orgullo también, por su orgullo, pero porque Faraón delante de sus súbditos era casi semejante a Dios para ellos. Era el sacerdote, era el máximo líder espiritual, militar, político, religioso, social, cultural, económico. Es decir, en una sola persona en una sola persona reside todo el poder. He ahí que Faraón se molestase tanto con Moisés y con Aarón cuando dice, ¿quién es Dios para que yo lo conozca y le reverencie o le obedezca? Por eso se nos dice aquí en ese sentido que Melquisedec es mayor que Abraham, ¿sí? Respecto a su oficio como rey y sacerdote, y también es mayor que el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Porque socialmente, porque económicamente Aarón no tenía un reino. Aarón también era un peregrino y un advenedizo en la tierra, ¿sí? Mientras que Melquisedec era mayor en el sentido de que estaba en lo más alto, porque Aarón no tenía un reino relacionado con su sacerdocio, ¿sí? Si nosotros encontramos el nombre de la ciudad de la que Melquisedec era rey, era la ciudad de Salem, ¿sí? Hermano Sebas, ¿Sí, hermano Carlos? gracias. Hermano Sebastián, me gustaría, antes de pasar a este punto, quizás en este contexto que estamos estudiando, me gustaría que los hermanos ayudaran a responder una pregunta y obviamente con la dirección suya. Adelante, por favor, claro que sí, hermano. Eh, en este contexto que estamos estudiando, de por qué la Biblia presenta a Melquisedec como mayor que Abraham, en el contexto de que en el adventismo historicista no tenemos jerarquías. Yo quisiera preguntar a los hermanos y luego ya concluir. ¿Cómo podemos relacionar esto que estamos estudiando con las no jerarquías, no los grados en el adventismo historicista, basados en la palabra de Dios, en las palabras de Jesús cuando dice, todos vosotros sois hermanos? La pregunta es, ¿cómo podemos relacionar el grado mayor que se le dio a Melquisedec? Lo podemos relacionar con las no jerarquías. ¿Acaso Dios estableció una jerarquía entre Melquisedec y Abraham en esa época? Me gustaría que los hermanos opinen, todos por favor, y que luego ya el hermano Sebastián pueda concluir al respecto. Adelante, hermanito. Mis hermanos, por favor, confírmenme que me escucharon la pregunta, si son tan amables. Hermano, yo no escuché, ¿me puede repetir por favor la pregunta? Perfecto.
Voy a repetir la pregunta. En el contexto de lo que estamos estudiando, con la claridad tan concreta y tan definida como Sebastián nos ha explicado, la pregunta es, ¿cómo podemos relacionar este mayor grado que se le está otorgando a Melquisedec? ¿Cómo la podemos relacionar con las no jerarquías que tenemos, que tenemos en el adventismo historicista? En el adventismo historicista no tenemos jerarquías y todos somos hermanos, todos somos iguales. El Señor Jesús estableció ese principio. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos relacionar o en qué sentido, realmente, en qué sentido se le dio a Melquisedec un mayor grado que Abraham? Que los hermanos opinen, por favor. Sí, hermano, pues yo diría que en el sentido de que era el sacerdote, que era el sacerdote y rey, en ese sentido, porque podemos ver que Abraham pues es el padre de la fe, entonces eh, yo digo que solamente por ese sentido, en ese sentido que era sacerdote y rey. Y también porque, bueno, Melquisedec simbolizaba el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Melquisedec simbolizaba el sacerdocio de Cristo. Bueno, vamos bien, hermana Ángela, vamos bien, pero hay un término específico que el hermano Sebastián ha utilizado y ha resaltado, ¿sí? ¿En qué sentido se le está dando a Melquisedec un mayor grado? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿por qué se le dio un mayor grado? Hermanitos, opinen, por favor. Bueno, Carlos, yo he entendido la lección de que se le dio a Melqui de mayor grado porque él era el rey de una nación, ¿no? De un lugar. Y, y Aarón no era, no tenía un reino, ¿no? Precisamente, hermano Jairo, gloria a Dios por su respuesta, complementando a la hermana Ángela. Sencillamente porque Melquisedec tenía un reino. En ese sentido, y solamente en ese sentido, se le puede reconocer como mayor. Pero voy a dejar que el hermano Sebastián recapitule y coordine pues la idea. Gracias, hermano Carlos, muchas gracias. Entonces, nosotros estamos y tenemos que entender que estamos hablando del mundo antiguo, ¿sí? El mundo antiguo tenía reinos, reyes y sacerdotes, ¿sí? Pero también habían otros. Vamos a encontrar dos libros muy bonitos, uno se llama Patriarcas y Profetas y otro se llama Profetas y Reyes, ¿verdad? Aquí podemos utilizar dos de esas categorías, patriarcas y reyes. Abraham era un patriarca, ¿verdad? Y Melquisedec era un rey. Es estrictamente en el sentido espiritual, aquí lo encontramos, ¿sí? Es decir, como Abraham recibió con la cabeza curvada la bendición de Melquisedec, ahí reconoció su superioridad y autoridad espiritual. Otra cosa, si nosotros tenemos presente, no es cualquier cosa ser un rey. En el mundo moderno donde vivimos, todavía se respeta al hijo del rey, a la descendencia real, ¿cierto? Y esa descendencia de real, no cualquiera la obtiene porque decide proclamarse rey. ¿Qué le pasa al que decide proclamarse rey? Lo matan. ¿Qué le pasa al que decide autoproclamarse sacerdote? Es una pregunta que vamos a ver más adelante. Entonces, respetando la jerarquía social del mundo antiguo, de la edad antigua, utilizo este nombre porque académicamente se conoce como la edad antigua, la edad media y la edad moderna a los tres periodos de la época de la historia del mundo. ¿Sí? Como adventistas historicistas reconocemos que Dios creó el mundo y este término que es empleado por académicos que hablan de evolución es empleado por nosotros en el sentido de conocer que la edad antigua comienza, bueno, desde que el pecado entró al mundo hasta
el fin del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Cuando cae el Imperio Romano por las invasiones bárbaras, comienza la Edad Media. Cuando América es descubierta, cuando comienza la imprenta, ya lo estudiamos la vez pasada, en el tema de Saliendo de las Tinieblas Medievales, que a propósito pueden ir a verlo en el canal. eh, Vamos a estudiar ahí también cómo hasta la Edad Media, que termina hacia el siglo XVI, con la imprenta, la Reforma Protestante, el descubrimiento de América, y posteriormente ahí comienza la Edad Moderna. Entonces, utilizamos el nombre de Edad Antigua para categorizar y para meternos en ese espacio, en ese lapso temporal. Ahora, en esa Edad Antigua, nosotros vamos a encontrar que hay reyes y reinos, que hay guerras y hay mucha muerte, que hay esclavos, ¿verdad? Como Lot, que era llevado como esclavo. Y aquí de pregunta, la pregunta 8 es, quién fue pues considerado mayor? Bueno, pues primero, no fue considerado mayor solamente por ser rey, porque de ser un rey y de ser simplemente respetado, Abraham no hubiese atacado a los reyes por decir, no, son reyes, son mayores que yo, entonces, eh, como el Señor los puso como reyes en su reino, mi sobrino debe irse de esclavo. Ahora, también veremos que Abraham era un ser que espiritualmente, por ser obediente a Dios, era grande. Cualquier otro dice, mi sobrino escogió lo mejor de la tierra para él. El Señor lo castigó. Expresiones como Dios no castiga ni con rejo ni con palo, que utilizamos modernamente o que utilizan los abuelos, ¿verdad? Y otra serie de expresiones Abraham pudo utilizarlas, ¿sí? Para designar y decir, no, eso le pasó a Lot por desobediente, por vivir en una ciudad impía, los juicios de Dios cayeron sobre Lot. ¿Hizo Abraham eso? No. ¿Qué hizo Abraham? Tomó la parte que le correspondía como superior a Lot, porque era el tío y era mayor en edad y el sobrino era pequeño en edad. Y se va y lo rescata a riesgo de su propia vida porque es la guerra, ¿sí? Así que Abraham era grande, sí. Era un patriarca, sí. ¿Y por qué era grande? Porque espiritualmente Dios estaba con él. Ahora, en ese sentido de la guerra, va y vence a los reyes. Y no por ser solamente rey, era mayor que Abraham Melquisedec, sino que era rey y sacerdote. Y es una conjunción igual que O, ¿sí? Es decir, que al ser rey y sacerdote, no podemos desligar la una de la otra. Y eso fue lo que Abraham hizo. Ahora, Aarón no era rey, sino era sacerdote. Y al estar desligado de un reino, es mucho menor que Melquisedec. Pero hay alguien que ha tomado el sacerdocio y que es sacerdote desde ahora y para siempre, que también tenía un reino y un sacerdocio, el Señor Jesús. Por eso la expresión dice, Abraham no era un rey, él era solo un extranjero de un periodo en la tierra. El sacerdocio de Melquisedec y el de Aarón eran ambos típicos del de Cristo, es decir, eran un ejemplo del sacerdocio de Cristo, un ejemplo imperfecto, ¿sí? Pero como el tipo, el primero estaba en lo más alto, porque Aarón no tenía un reino relacionado con su sacerdocio, ¿sí? Este es el hecho de que es el hecho que le da superioridad al sacerdocio de Melquisedec sobre el de Aarón, porque era rey y sacerdote, no solamente por ser rey, sino que era rey y sacerdote. Ahora yo pregunto, ¿cómo se presenta uno delante de un rey? ¿Conocen ustedes la historia de Esther, verdad? Interesante. Que si uno se presenta delante de un rey y no tiene el beneplácito del rey, hay muerte. ¿Qué pasa cuando Isaías o cuando Jeremías o cuando los profetas ven la presencia de Dios porque se les pone delante de Dios? ¿Qué gritan ellos o claman? Ay de mí, porque soy hombre muerto. Ese es el sentido que nosotros hemos perdido un poco ahora porque vivimos en una edad distinta. No tenemos un rey, tenemos presidentes de estados, naciones, corporaciones
organizaciones, ¿sí? Y uno puede tocar la puerta y entrar sin haber sido invitado. Uno puede gritar insultos, improperios, como muchos manifestantes hacen. Uno puede ofender, ¿sí? Y digo uno en el sentido del ser humano, no que nosotros lo vayamos a hacer, porque no es nuestro deber. Nuestro deber es presentar espiritualmente el orden en que la sociedad debe estar establecida y es que Dios es quien reina sobre nosotros, sin entrar en terrenos políticos o en contiendas políticas. Ahora, es en ese sentido que era considerado mayor por ser rey y ser sacerdote, mientras que Aarón solo era sacerdote. He insistido mucho en esto y quizás se siente un poco reiterativo y cíclico, pero quiero que nos quede claro que Aarón no tenía un reino, ¿sí? Y si no fuera por Melquisedec, tendríamos solamente un reino limitado y un tipo muy imperfecto del sacerdocio de Cristo. Pero en Melquisedec encontramos, ¿qué encontramos? Vamos a cambiar esta expresión. Tenemos un reino ilimitado y un tipo muy perfecto del sacerdocio de Cristo. Es lo contrario, ¿verdad? Es la proposición contraria. Así que, ¿quién es considerado mayor? Melquisedec. ¿Por qué? Porque en Melquisedec tenemos un ejemplo de un reino ilimitado y un ejemplo muy perfecto del sacerdocio de Cristo. En otros aspectos, Abraham sin duda no fue inferior a Melquisedec. En otros aspectos. Es decir, que estamos mirando aquí un solo aspecto. ¿Sí? Y en los demás aspectos, Abraham no fue inferior a Melquisedec. ¿Es claro? Sí, hermano Sebastián, es claro. Hermano Sebas, a mí me gustaría rescatar, ¿no? Rescatar la actitud de Abraham respecto a Lot. Quizás esa parte no está dentro de la lección, pero vale la pena que los hermanos y yo pensemos en esto. ¿Cómo le parece a usted, hermano, la actitud de Abraham respecto a Lot? Teniendo en cuenta el contexto de lo que está pasando con Lot y de lo que hace Abraham. ¿Qué piensa usted de la actitud de Abraham respecto a Lot? Opinen, hermanos. Buenos días, hermanos. He estado muy calladita porque la señal, igual que hace 8 días, me mantiene más afuera que adentro de la sala de Zoom. Con respecto a la pregunta, hermano, eh, la actitud de Abraham, una actitud muy humilde, una actitud de no entrar en disputas. Abraham era mayor que su sobrino, era el tío. El tío es mayor que el sobrino, digamos, en el sentido de autoridad y más en el sentido espiritual del patriarca. Él no entró en disputas cuando Lot escogió, pues, entre comillas, la mejor tierra, ¿no? Abraham sí vio lo que podía ser su futuro en esa llanura. Entonces, además de que es una actitud de humildad, para mí es una actitud de perfecta obediencia al Señor. Debían buscar estar lejos de la influencia corruptora de estos lugares. Esa es mi opinión. Muy bien, hermana Argenis. ¿Alguien más va a opinar de los hermanos? Opine, por favor, de la actitud de Abraham respecto a Lot. Bueno, además de lo importante que la hermana Argenis destaca, hermanos, a mí personalmente me ha parecido rescatable, ¿no? ¿Por qué Lot terminó en esclavitud? Era rebelde, era impío, se apartó de
de Abraham era codicioso. En otras palabras, Lot era un violador de la ley, era un pecador. La codicia lo llevó a elegir separarse de Abraham y tomar lo mejor. Lot fue extendiendo sus carpas hasta llegar a Sodoma, dice la Escritura. Pero saben, hermanos, Abraham piensa en su sobrino. Estaba esclavo, era impío, era rebelde, y ese amor de Abraham lo lleva a pensar en la salvación de su sobrino Lot. Y Abraham, a riesgo de su vida, se va para la guerra a rescatarlo. Hermanos, apliquemos esto a nuestras vidas, con las personas rebeldes, pecadoras, impías, codiciosas, que se han apartado de nosotros, que se han ido, que han tomado ellos mismos esa decisión de apartarse, de irse. Y estoy hablando para una mamá que su hijo se ha ido. Estoy hablando para un papá, para un hermano que su hermano se ha ido. Para un hijo que su madre se ha ido. Yo creo que es rescatable, ¿no? Aunque no forma parte de la lección, pero, oh hermanos, Abraham en esto, aún en esto, fue un tipo de Cristo, porque Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Cristo vio en nosotros hijos codiciosos, rebeldes, impíos, que nos apartamos, nos alejamos, pisoteamos, nos volvimos rebeldes. Y el amor de Jesús lo llevó a venir a este mundo donde nosotros estamos esclavos del pecado, a rescatarnos a riesgo de muerte. Y de verdad que Él sí murió y derramó su sangre. Eso, hermano Sebastián, quería rescatar nada más. Gracias. Hermano Carlos, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿quién pues fue considerado mayor? Melquisedec. Melquisedec fue considerado mayor. La pregunta número 9 dice lo siguiente. Bueno, y la pregunta número 8 era, ¿quién pues fue considerado mayor? La respuesta es Melquisedec fue considerado mayor. Ojo, tanto de Abraham y en ese sentido de toda la descendencia de Abraham, donde entra Leví, ¿sí? Como del sacerdocio levítico. Ahora, ¿cuál es la intención de todo el argumento en Hebreos capítulo 7 del versículo 4 al versículo 10? ¿Alguien desea leerlo? Aquí, ¿alguien desea leerlo? Sí, Por favor, adelante. considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley levítica, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, o sea, bendijo a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive y por decirlo así, en Abraham, ¿sí? En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec
le salió al encuentro. Hermana Ángela, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la intención de todo el argumento en Hebreos 7 del 4 al 10? Si nosotros miramos versículo por versículo, vamos al ejercicio, bueno, y se considera pues cuán grande era este, Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Melquisedec es grande. Versículo 5. Entonces, versículo 4 nos quiere mostrar que Melquisedec es grande. El versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, que aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, vuelve y repite implícitamente en el versículo 5 que al salir de los lomos de Abraham son estos menores que Melquisedec. Así que el versículo 5 vuelve y repite implícitamente que Melquisedec es más grande que Abraham. Y el versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Vuelve este versículo y eleva la grandeza de Melquisedec, es decir, nos lleva al objetivo central, es decir, Melquisedec es más grande que Abraham. ¿Y qué le vi? Ahora vamos al versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Vuelve y nos repite el objetivo central y es decir, Melquisedec es más grande que Abraham. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Vuelve nuevamente y podemos ver que hay alguien más grande que los que simplemente reciben los diezmos. Pero ya cambia el sentido. Hasta el versículo 4, 5, 6 y 7 nos recuerda que Melquisedec es más grande. El versículo 8, ¿sí? Ya nos dice que hay uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Cuándo uno puede dar testimonio de que alguien vive? Yo puedo decir, mi madre vive, ¿verdad? Y puedo dar testimonio de que ella vive, ¿por qué? Porque no está muerta. Pero específicamente, cuando nosotros hablamos aquí, creo que en Colombia, nosotros como sudamericanos, como americanos del sur del continente y en el mundo en general, la verdad, la violencia está muy eh, generalizada. O sea, aquí en la década del 2000 y la década del 90, cuando a la gente se la llevaban en contra de su voluntad, llamado secuestro, mandaban a lo que se llamaba una prueba de supervivencia, ¿no? Aquí dice que allí uno de quien es testimonio de que vive, es decir, que tenemos evidencia de que está vivo y no muerto, ¿sí? Cambia el sentido del versículo. Anteriormente señalaba a Melquisedec, ahora el versículo 8 señala al Señor Jesús. Versículo 9, y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los hombros, en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Muy interesante esto, ¿verdad? Muy interesante. Entonces, el argumento central de todo este cúmulo de versículos del capítulo 4, del versículo 4 al versículo 10, ¿cuál vendría a ser? En la lección está escrito, ¿verdad? Está la respuesta, y es para magnificar el orden del sacerdocio según el cual Cristo fue llamado. Y es el orden de Melquisedec, no el orden levítico. Es decir, hay un sacerdocio diferente. Algo sucedió, algo pasó, algo tuvo que acontecer. Y aquí se busca es magnificar el orden del sacerdocio según el cual Cristo fue llamado. Es decir, se está diciendo que el sacerdocio de Melquisedec es más grande, es más magnífico, es más perfecto, es el excelente tipo. Con la palabra tipo me refiero a ejemplo, ¿sí? Del sacerdocio que viene Cristo a encarnar en el santuario celestial, ¿sí? Es muy difícil que nosotros teniendo toda esta explicación no podamos ver que el sacerdocio es real,
que el cielo, hay un santuario real, que no todo el cielo es un santuario, que en el cielo hay un lugar santo y un lugar santísimo como compartimentos físicos, donde hay un sacerdote que hereda un sacerdocio perfecto como el sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí es claro? ¿Sí Sí, se señor. entiende? Sí, señor, se entiende. Vale. Bueno, yo hago esas preguntas por si alguien quiere participar, naturalmente. Si alguien no entiende, tiene, pues, naturalmente la posibilidad de decir no entiendo esto, no entiendo aquello, y entre todos lo solucionamos. Tratamos de pedir al Señor que nos explique y nos exponga, que es algo muy interesante porque el Señor levanta una profeta en medio de su pueblo en el siglo XIX, es para que puedan entender, porque había un hombre llamado Guillermo Miller, sí existió, vivió en esta tierra un hombre llamado Guillermo Miller que durante 10 años se dedicó a estudiar la Biblia y cuando no entendía algo no pasaba de ahí. Pero llegó un momento en que una serie de pioneros están reunidos y cuando no entienden, el Señor le da en visión a ella la respuesta. Así que si entre todos nosotros no entendemos, clamamos al Espíritu de Dios y Él nos va a dar la respuesta. Naturalmente la respuesta que vamos a necesitar nosotros, ya ella la recibió y la trae hasta nosotros a través de sus libros, el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo. Ahora, entonces, la intención del argumento aquí es decir, el sacerdocio de Melquisedec es mejor, es perfecto, es puro, es el modelo que se ajusta al sacerdocio de Cristo. Porque el sacerdocio de Leví no se ajusta. Es sencillo. Ahora, en ese sentido, la siguiente pregunta va a decir, bueno, si el sacerdocio de Leví hubiera sido perfecto, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? Es decir, esta pregunta vuelve y nos dice, para ilustrarnos, que el sacerdocio de Melquisedec es mejor que el sacerdocio de Leví. Ahora, el versículo 11 dice, si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibe el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir, que el sacerdocio de Leví era imperfecto y se requería que viniese un sacerdocio que fuese perfecto, ¿sí? Y que no fuese el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Bueno, vamos a verificar. Dice, el análisis en esta sección se relaciona principalmente con la necesidad de un cambio en la ley del sacerdocio, debido a la debilidad e ineficacia de todo el sistema. Cuando el sacerdote comenzaba, ¿sí?, a oficiar en el lugar santuario, lo primero que tenía que hacer era hacer una purificación por sus propios pecados. Y después de haberse purificado sus propios pecados, ahí sí procedía con la purificación de los pecados del pueblo. Bien, ¿qué necesidad habría? La queja contra el sistema levítico era el hecho de que nunca hizo que los hombres llegasen a ser perfectos. Esto muestra claramente que el intento y propósito de Dios era la perfección del adorador. Si el sacerdocio levítico cumpliese esto, no habría habido necesidad de otro sacerdocio. Pero el hecho de que el sacerdocio no perfeccionó nada y aún el hecho adicional de que Dios quería que esto fuese hecho, obligó a la institución de otro sacerdocio que lograría la perfección que Dios tenía en mente. Por otro lado, si Dios desea perfección y el sistema levítico no pudo producirla, entonces era imperativo que el nuevo plan pudiese producir perfección. Si no fuese así, no habría ninguna necesidad para cambiar el sacerdocio. Por esa razón se ha dicho mucho en la epístola acerca de la perfección. Nuestro nuevo sumo sacerdote debe producir perfección en sí mismo y en otros. Caso contrario, no se ganaría nada con el cambio. Así,
en un sentido bien real, Cristo está siendo colocado a prueba en la calidad de hombres que está produciendo. Vuelvo yo a la pregunta. Si la perfección hubiera sido por el sacerdocio levítico, ¿se habría requerido algún otro? La respuesta es no. Pero debido a que esa perfección no se alcanzó por el sacerdocio de Leví, sino que debía en el plan de Dios, ojo, no entendamos esto como si el sacerdocio que el Señor instaura a través de Leví hubiera fracasado, no, porque eso lo instauró el Señor, sí, como una sombra del sacerdocio que iba a venir después a través del sacerdocio de Jesús, que fue, que tuvo como símbolo anterior el sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Es decir, no es que el sistema de sacrificios que Dios instauró para el pueblo de Israel hubiese sido un fracaso. No. El fracaso estuvo no en lo que Dios dio y señaló, sino que el pueblo de Israel no lo entendió como un símbolo del sacerdocio que iba a venir después. ¿Es correcto, hermano Carlos? ¿Estoy en lo correcto, hermano Carlos? Sí, hermano Sebastián, realmente es así. El que falló no fue el sacerdocio, sino el pueblo, ¿no? En realidad fue eso lo que pasó. No es porque el primer sacerdocio haya fracasado, sino el pueblo fue el que realmente fracasó. Sí, hermano, está en lo correcto. Vale, porque cualquier persona o lector incauto o una persona que nos escuche no debe entender que el sacerdocio levítico fuese un fracaso. Debe entenderlo en el sentido de que era simplemente una sombra, ¿sí? Un tipo imperfecto del sacerdocio que debía venir después, ¿sí? Es en ese sentido donde era necesario sí o sí que viniese otro sacerdocio que ejemplificase perfectamente el sacerdocio que nos mostró el tipo de sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Es por eso que ese nuevo sacerdote, dice el apóstol Pablo, no debe ofrecer sacrificio para perdón de sus pecados, sino que ya se presenta en la pureza y en la santidad como el modelo que debe tener todo cristiano en la vida. Es en ese sentido que se requirió otro sacerdocio, es decir, ya en la época del sacerdocio de Leví, el pueblo debía comprender que esto era la manera más pedagógica y didáctica que Dios tenía para con el pueblo de Israel y para con la nación y las naciones circundantes, ¿sí? Sabemos que si un extranjero llegaba y decía, quiero entrar y ver a su Dios y adorarlo, se le decía, no, no puede entrar al templo. Si nosotros recordamos la historia de Rahab, Rahab no entraba al templo y tampoco su hijo. ¿Saben quién era el hijo de Rahab? Booz, el esposo de la Moabita, de Ruth. Así que tanto Ruth como Booz, cuando llegaban al santuario, no podían entrar. ¿Por qué? Porque Dios quería que a través de ese sacerdocio levítico, los extranjeros entendiesen algo muy distinto a lo que estaban acostumbradas esas naciones. Y era a ver algo, una cosa. Así que cuando el extranjero preguntaba, ¿y dónde está su Dios? No, a Dios no se le puede ver. Pero se veían las manifestaciones de su presencia en el santuario. Y esto conmovía, era el propósito de Dios, que conmoviese profundamente la mente, profundamente, sí, el cerebro, la mente, el entendimiento, tanto de su pueblo como de las naciones que debían ser iluminadas por la luz que había sido derramada por Israel. Pero Israel se centró en una serie de ceremonias
en la serie de ritos y no en lo que esto significaba hacia el futuro de la nación. Ya desde aquí, del sacerdocio levítico, era el plan de Dios que ese sacerdocio era temporal y debía ser reemplazado. Por eso, no debemos pensar o entender o leer estas expresiones de estos dos párrafos como si el sacerdocio levítico hubiera sido un fracaso, porque no, no fue un fracaso. Fue el modelo que Dios colocó para su pueblo como una señal, como una ruta clara para que entendiesen que ese cordero, como dice Juan el Bautista cuando ve a Jesús llegar, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista entendió perfectamente ese modelo de sacerdocio levítico que señalaba que el centro del sacerdocio era Cristo Jesús y no el sacerdote como tal, no el ritual y la cantidad de ceremonias y fiestas. Todo esto era un modelo, una estructura, una forma pedagógica en la que el Señor planeó y planteó de manera perfecta y nos sirve a nosotros hoy en día para señalarnos aún la centralidad de Cristo en el plan de la salvación. Adán lo entendió muy bien y Eva lo entendió muy bien. Naturalmente, entendieron hasta donde el Señor les permitió, porque ellos esperaban que el hijo que venía de la promesa era el que les iba a regresar al jardín, el jardín al que se les había prohibido entrar. No fue así. La vida de Adán fue una terrible penuria. Si nosotros tenemos hijos y uno de ellos ha descarriado y es doloroso verlo descarriado, ahora imagínese ver usted millones y millones de sus hijos en la locura y en la perversidad más terrible porque usted decidió hacer algo mal. También la vida de Eva no fue una vida fácil y sin lugar a dudas sufrieron mucho, más de lo que ustedes y nosotros, hermanos, podemos llegar a sufrir. O lo mismo quizá. Entonces, esa centralidad de ese cordero que señalaba a Jesús, que posteriormente iba a ser nuestro sacerdote en el sacerdocio de Melquisedec, es lo que se requería. Ya desde un principio el sacerdocio levítico era temporal, mientras que el otro es de una vez y para siempre. Ahora, ¿cuándo cambia ese sacerdocio arónico al sacerdocio de Melquisedec? ¿Cuándo sucede este cambio? ¿Cuándo cambia esto? ¿En qué momento se hace ese cambio? ¿Cuándo deja de ser el sacerdocio de Aarón el sacerdocio que se ha instaurado para los hombres en la tierra? Bueno, cuando el Señor Jesús muere, el velo del templo se rompe en dos. Y en ese instante se termina toda esa forma de sacrificios, toda esa forma ritual del pueblo de Israel con sus leyes, decretos y ceremonias, tienen terminación, porque no tienen más sentido. Ya ha muerto el Cordero en la cruz del Calvario y se ha cumplido toda esa serie de ritos y ceremonias en Jesús. Ya no se necesita en ese momento más ese modelo imperfecto del sacerdocio levítico. Hasta ahí, ojo, hasta ahí tiene su final. En el tiempo en que se rompe la cortina del velo que separa el lugar santo y el lugar santísimo, el Cordero de Dios comienza y toma eh, el momento del sacerdocio. Recordemos que no solamente, como muchos creen, el plan de la salvación culmina con la muerte de Jesús en la cruz, porque el modelo del sacerdocio levítico no culmina con la muerte del cordero en el altar. Hay algo más, y es que el sacerdote debía llevar la sangre, pero ahora es el mismo cordero del Señor Jesús
quien va y lleva su propia sangre, su propia muerte, su propio sufrimiento, siendo inocente por el pecado del mundo, y entra en el lugar santo a la presencia de su Padre. Es en ese momento cuando el sacerdocio toma el cambio del sacerdocio, ¿sí? Versículo, bueno, nos manda a ver Colosenses 2, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Porque cambio del sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y el capítulo 6 del versículo 20 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Segunda de Colosenses 2:14, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se hizo el cambio del sacerdocio arónico al sacerdocio de Melquisedec? ¿En qué momento Cristo va y se presenta delante del Padre? Es el mismo momento en el que en el sacerdocio arónico el sacerdote entraba al lugar santo y se presentaba delante de Dios. Y comenzaba la obra mediadora del sacerdocio arónico delante de Dios. Ahora está la obra mediadora según el orden y según el sacerdocio de Melquisedec. Porque Dios llega como rey. ¿Por qué llega como rey? ¿Por qué es sacerdocio de Melquisedec? ¿Qué gana con la muerte en la cruz el Señor Jesús? Lo que el hombre había perdido. ¿Qué había perdido el hombre? ¿Qué perdió Adán? La comunión con el cielo, pero ¿qué era Adán en esta tierra cuando Dios lo manda a ser Señor? Le dice que se enseñorea de todas las cosas que Dios le dio. Así que en últimas Dios lo pone como un administrador, ¿sí? Pero Adán, en otras palabras, para nosotros, era el rey de la tierra, ¿sí? Esa palabra suena extraña porque yo creo que no hemos escuchado mucho que Adán es rey en la tierra y Eva es reina, ¿sí? Están en las mismas condiciones. Son iguales delante de Dios e iguales en semejanza uno al otro. Así que, ¿por qué es según el orden de Melquisedec? Porque es que el Señor Jesús llega al lugar santo a presentarse delante de su Padre como rey, como dueño. ¿Usted se puede proclamar rey si no tiene propiedades? La respuesta es no, porque un rey necesita un reino y un rey también necesita una esposa. Esto es muy interesante. ¿En qué momento el sacerdocio de Cristo, sí, se cumple en la perfección del modelo del sacerdocio de Melquisedec? Cuando Cristo muere en la cruz, toma posesión a, por ganancia, ¿no? Por ganancia, porque ganó la victoria, porque ganó la guerra contra las tinieblas, toma posesión de la tierra. No en una posesión perfecta del dominio de la tierra como lo va a llegar a tener en el futuro, sino en una posesión perfecta del dominio de quienes habitan en la tierra, que ha sido usurpada y que en el contexto del gran conflicto le pertenece a Dios, pero hay inquilinos que no quieren o que no permiten que la paz reine como en el reino en los cielos. Así que se hace perfecto el sacerdocio del Señor Jesús porque muere en la cruz, porque Él mismo va en representación de su iglesia, pero en representación de sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tiene un acta, que tiene un decreto que le pertenece porque gana la guerra, le pertenece esa tierra, ¿sí? Y va en rescate. Por eso el comentario que se hermano Carlos de la imagen y el símbolo del Señor, de Abraham como símbolo del Señor Jesús, en rescate de quienes han sido secuestrados y de quienes están en la más terrible y tremenda esclavitud delante de su Padre, ¿sí? Llevando en su mano a los hijos que ha rescatado, con su reino que ha sido usurpado, ¿sí?
¿Cuándo se hace el cambio entonces del sacerdocio arónico al sacerdocio de Melquisedec? Cuando Cristo entra en el santuario después de su resurrección y ascenso al cielo e inicia su ministerio sacerdotal. Sebas, y también ese cambio se da también cuando con todo eso que usted acaba de enumerar, pero también cuando el sacerdocio levítico es abrogado, ¿no? En ese momento es abrogado. Y por ¿Y eso habla de que, cuándo es por eso abrogado? habla, por eso habla de que también fue necesario un cambio de ley, ¿no? Sí, pero ¿cuándo es abrogado el sacerdocio levítico? O sea, ¿cuándo no tiene ya sentido un sacerdocio levítico en el santuario, en el templo de Salomón? Cuando el Señor Jesús, como cordero, es inmolado. ¿En qué momento exacto ya el sacerdocio levítico deja de funcionar? Cuando el Señor Jesús asciende, resucita, va al cielo y se presenta ante su Padre, llevando lo que usted acaba de explicar, la victoria, a los cautivos que van con él, ¿sí? Hermano Sebastián, 50 días después de su muerte. Ah, ¿el eh, tiempo? ¿El sí, tiempo? ¿Se el pregunta? tiempo, Ah, ya. momento exacto. Eh, me parece que es a los 50 días, porque él estuvo 40 días aquí en la tierra y sube y a los 10 días que desciende el Espíritu sobre los apóstoles que estaban reunidos. Entonces yo entiendo que a los 50 días, es decir, a los 10 días después de su ascenso, o sea, La pregunta, él asciende cuando resucita, él asciende al cielo, pero él nuevamente baja a estar 40 días con sus discípulos, en donde se les presenta, habla con ellos, participa de una cena, y a los 40 regresa, y a los 50 es el descenso del Espíritu Santo. la pregunta que yo hice fue puntual, es ¿en qué momento el sacerdocio arónico deja de ser útil en la tierra? Hay un momento específico, yo ya lo mencioné anteriormente. Hermano Sebas, Sí, bueno, Carlos. el significado de que se haya roto el velo de arriba abajo es determinante. En el deseo de todas las gentes, nosotros vemos que en ese momento, cuando Cristo muere como el verdadero Cordero, el cumplimiento de todas las sombras del Antiguo Testamento y de sacrificios, Cristo muere. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, Cristo se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El velo del templo se rasga en dos, de arriba abajo. El cordero que estaba listo para ser sacrificado se escapa de las manos del sacerdote. En ese momento finaliza, en ese momento, cuando Cristo muere, finaliza el sacerdocio terrenal. Ese símbolo encuentra el cumplimiento en la muerte de Jesús. Hermano Carlos, muchas gracias. Esa era la pregunta. ¿Es en qué momento ya el sacerdocio no es necesario? En el momento en que Cristo muere, el velo se rompe y suceden todos esos acontecimientos, ¿no? La tierra tiembla, se rompe el velo, hay oscuridad y ahí finaliza esa etapa del plan de la salvación, ¿sí? Que mostraba a través del santuario y sus servicios ese Cordero de Dios que iba a llegar a quitar el pecado del mundo, ese nuevo sacerdocio que iba a haber a través del orden de Melquisedec y ya no del orden de Aarón. Ahora, ¿cuándo comienza el sacerdocio arónico? La pregunta es, son dos preguntas, ¿no? ¿Cuándo se hizo el cambio del sacerdocio arónico al sacerdocio de Melquisedec? Bueno, un sacerdote no es sacerdote hasta que no se presenta delante del Padre, ¿verdad? Es decir, en el momento en que Dios ve a su Hijo y le acepta como sacerdote. Ahí comienza, con su intercesión. En las primeras palabras, el Padre le dice al Hijo, donde lo acepta, y cuando el Hijo, porque el sacerdocio es un intercesor, ¿verdad? Cuando el Hijo levanta las palmas de las manos
muestra su costado, sus heridas y comienza a interceder por el hombre. Son dos cosas diferentes. Una, cuando termina el sacerdocio arónico y otra, cuando comienza el sacerdocio según el orden de Melquisedec con el sumo sacerdote que es de una vez y para siempre, que es el Señor Jesús. Debemos tener presente que hay un lapso, hay un espacio de tiempo, ¿verdad? Y es natural, Hermano Sebas, díganos, Carlos. para ser más específico en los términos, en el momento cuando cuando Dios le dice al Señor Jesucristo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿sí? Después de la resurrección, el Señor Jesús asciende con las primicias de sus frutos y el Señor le dice, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pondré a tus enemigos debajo del estrado de tus pies. Hermanos, ¿Sí, hermano no Jairo? sé si para que me corrijan si el pensamiento mío es igual a lo que dice la lección, ¿no? Yo entiendo que el sacerdocio de Jesucristo fue durante el ministerio terrenal durante 3 años y medio, ¿no? El sacerdocio, ¿no? Y el sumo sacerdote, como decía el hermano Carlos, cuando ya pasa en el 1844 lugar, bueno, el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? Si está bien o me corrigen. Hermano Hermano Jairo. Jairo, es que en el momento en que Cristo muere, aún no ha entrado al lugar santo, está en el atrio, en la tierra. Lógico, sí, Es lógico. después, Sí, después de que asciende, no vamos a la doctrina adventista, ¿no? O la doctrina del libro de preguntas sobre doctrina, ¿no? Sino que hay que tomar los tiempos, ¿no? Sigue, hermano Carlos, siga con la explicación. entonces, hermano Jairo, cuando el Señor muere, muere en esta tierra, en el atrio exterior. Cuando Él asciende en el año 31, entra al lugar santo y obviamente cuando Él asciende se presenta ante Dios el Padre y Dios el Padre le vuelve a decir, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y es instituido como sumo sacerdote. Ya ha pagado el precio, ha derramado su sangre. Y de ahí inicia el proceso en el lugar santo del año 31 a 1844, 1810 años. Y en el año 1844 ya inicia la segunda parte o la parte final de su ministerio en el lugar santísimo. Adelante, hermano Sebas. Sí, No, hermano Jairo. gracias, hermano Carlos. Gracias por ese, estaba yo pasando por alto el lugar santo, ¿no? Que donde pasó cuando pues, salió, cuando murió. Gracias, Hermano hermano. Jairo, Siga, hermano hermano, Sebas. hermano Jairo, usted dijo algo muy interesante y es que el sacerdocio de Cristo aquí en la tierra durante los 3 años. Yo cambié la palabra sacerdocio por la palabra ministerio, porque no sé sacerdote sin ser ordenado y acepto como sacerdote y sin vestiduras sacerdotales. Y cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, en los 3 años de ministerio y en sus 33 años de vida, Él nunca se puso una vestidura sacerdotal. Lo hubieran apedreado y hubiera violado la ley. De eso vamos a estudiar en la lección siguiente. Ya hemos llegado al tiempo límite, hermano Carlos, usted me dirá. Siempre me exagero, lo siento un poco en las lecciones que hago y terminan estando en dos partes. No, hermano Sebas. Vamos. ¿Cuántas preguntas nos faltan, hermano Sebas? Hermano Carlos, imagínese que son, toda la lección tiene un total de 24 preguntas y vamos y no apenas en la mitad. Bueno, bueno, no hay inconveniente. Siempre que sucede esto es porque el estudio es interesante. A nosotros no nos interesa correr y que no se entienda. Ni más faltaba.
Yo pienso que podemos ir haciendo el cierre. La escuela sabática estaba programada para hasta las 10:45. Nos quedan unos 7 minuticos todavía para ir concluyendo, haciendo el cierre. Hasta aquí de lo que hemos hecho, quizás un resumen. Y ya nos ponemos de acuerdo entonces si continuamos esta tarde, ya nos ponemos de acuerdo con la hermana Ángela, si continuamos esta tarde o si lo dejamos para el próximo sábado la segunda parte. Adelante, hermano. Bien, cerrando la pregunta número 11, entonces, entendemos que Cristo en esta tierra no fue sacerdote, no tuvo un ministerio sacerdotal. Si el Señor Jesús hubiera osado, ojo, violar la ley que él mismo le dio a Moisés, de cualquiera que se pusiese una túnica sacerdotal e intentase entrar al santuario a hacer mediación entre Dios y los hombres, iba a ser apedreado, iba a ser castigado por la mano divina y naturalmente no iba a ver el reino de los cielos. Entonces, el Señor Jesús aquí en la tierra no fue sacerdote, ¿sí? Él vio con sus ojos cómo oficiaban los sacerdotes. Y aquí me surge una pregunta bien particular. ¿Usó el Señor Jesús y la dejamos en presente para abordar la semana entrante? Si continuamos la semana entrante, creo que es muy probable. Eh, ¿Usó el Señor Jesús el santuario y el servicio sacerdotal? ¿Recurrió el Señor Jesús al sistema de ceremonias buscando como los demás seres de su época contemporáneos, no seres contemporáneos de su época, el perdón de los pecados? La dejamos ahí. Ahora, sí, quiero que quede muy claro lo siguiente. Cerrando. Como punto de partida iniciamos expresando que existen dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el primer sacerdocio que encontramos en la Biblia, y el segundo sacerdocio, que es el sacerdocio según el orden de Aarón. Revisamos a lo largo de estas 11 preguntas que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el sacerdocio de Aarón, que Abraham siendo el patriarca reconoció ese sacerdocio como mayor, ojo, por ser Melquisedec, rey y sacerdote. Espiritualmente hablando, Melquisedec fue mayor que Abraham, en todo lo demás fue igual. Después, nosotros estuvimos revisando que la situación que presentó Abraham con su sobrino Lot nos sirve a nosotros como ejemplo de cómo debemos actuar, ¿sí? También Abraham entregó los diezmos, ¿sí? Reconoció como sacerdote a través de los diezmos. Además de entregar los diezmos, aceptó que le diese una bendición, ¿sí? Es decir, Abraham conoció a Melquisedec, sabía y tenía detalles de su vida, tanto pública como privada, acerca de cómo era el rey en su hogar. Y fuera de eso, le reconoció como mayor, Pablo le reconoció como mayor, nosotros le reconocemos como mayor a Melquisedec y a Abraham, y en ese sentido, la descendencia de Melquisedec es mayor que la descendencia de Abraham, y la descendencia de Abraham es menor que la descendencia de Melquisedec, por lo que el sacerdocio levítico es menor que el sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? Ahora, como estamos revisando, hemos llegado a la parte en la que tiene que obrarse algo para que pasemos del sacerdocio de Melquisedec, del sacerdocio de Aarón, al sacerdocio de Melquisedec. Y es que llegue alguien que sea digno de ser rey y sacerdote. Pero para ser rey hay que ser hijo de rey. Es decir, que ningún ser humano podía llegar a tomar el sacerdocio de Melquisedec, porque tenía que ser rey y sacerdote delante de Dios en la presencia del Padre. Así que este sacerdocio que va a tomar el Señor Jesús cuando se viste como sacerdote, no durante su ministerio aquí en la tierra, durante su ministerio aquí en la tierra fue el Cordero de Dios. Durante su ministerio en el cielo es el Hijo del Rey, como el versículo, el Salmo número 2.
¿sí? He aquí yo te engendré hoy, mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia, ¿sí? Las naciones de la tierra. Así que él llega ya como rey y sacerdote, el Señor Jesús. Y ese cambio se da a partir de la muerte de Jesús en la cruz, finaliza el sacerdocio de Aarón y va a comenzar en el futuro el sacerdocio de Melquisedec. Es decir, según el orden de Melquisedec, en el cual el Señor Jesús es ordenado como sacerdote y rey para siempre y por siempre. Hemos estudiado el capítulo 7 del libro de Hebreos, del versículo 4 hasta el versículo 11. Hemos avanzado 6 versículos y nos restan los demás versículos que vamos a continuar en una segunda parte. Para terminar, vamos a elevar una oración al cielo y daremos paso a la escuela, daremos paso al segundo servicio, al segundo estudio de la Biblia en esta mañana. Vamos de rodillas, por favor. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque, según el orden de Melquisedec, tú nos haces aceptos, eterno Dios, para clamar a ti, que tú eres el Rey y sacerdote según el orden de Melquisedec en los cielos. Gracias porque vamos a entrar a ver, eterno Padre, cómo este cambio lo único que hace es abrogar, quitar un acta de decretos que era contraria a nosotros, una serie de leyes y requisitos según el sacerdocio arónico y no tu santa ley. Señor, gracias por esta mañana que nos has concedido estudio. Gracias por la bendición que nos das de estudiar sin afanes, sin prisas. Gracias porque nos permites clamar a lo alto y no estamos sujetos a ninguna institución del Estado, a ninguna institución religiosa, que también están sujetas al Estado, y a ningún hombre, Señor Jesús, que podemos estudiar la palabra de manera libre, abierta y espontánea, con la única norma, Señor Jesús, de que nuestra conciencia pueda estar en armonía contigo y de que podamos llegar a ser perfectos, porque hemos tenido un sacerdocio que nos muestra el camino para la perfección en Cristo, la perfección que es obediencia y sujeción absoluta a la ley de los 10 mandamientos, a la ley de la libertad. En esta mañana te suplicamos que nos concedas un segundo estudio de la Biblia enriquecedor y que puedas guiar al hermano Carlos durante el estudio del segundo servicio. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amén.